¿Cómo están? Me alegro de verlos esta mañana, una mañana entrándose el invierno, ¿verdad? Primero andábamos, qué calor, qué calor. Ahora, qué frío. Después hay tanta agua. No hay como el Señor darnos gusto, ¿verdad? Bueno, hay que ser agradecidos con lo que tenemos y ahora no sé si está lloviendo, pero lo importante es que estamos aquí, tenemos techito, nos podemos reunir a alabar al Señor y aprender de su palabra. Sean todos bienvenidos esta mañana a un estudio más aquí en Calvary. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo, capítulo 10. Capítulo 10. Si alguien necesita Biblia, todavía quedan ahí Biblias en la mesa ahí de recepción. Vamos a retomar del versículo 16, el del capítulo 10, en esta mañana. Entonces, eh, una de las cosas que nosotros podemos ver que ocurre en, eh, en la iglesia es que a veces la iglesia y los creyentes tienen esa idea de que el mundo los va a apreciar, ¿ya? De que el mundo los va a amar. Y vamos a ver que no es así. Vamos a ver que lamentablemente esa idea de que la iglesia hoy día de querer que el mundo la acepte y que la ame es algo que no está en la escritura. Al contrario, vamos a ver cómo el Señor aquí en esta porción que vamos a comenzar a estudiar esta mañana muestra en 3 o 4 áreas en donde la iglesia y el creyente va a tener persecución en cierta forma, en algunas más que en otras. Y este es el problema que tenemos hoy es ese, pues tratamos de acomodar el evangelio para que la gente lo acepte, tal, a lo mejor no como evangelio puro, sino como un evangelio arreglado para que la gente pueda recibir, pueda aceptar ese tipo de evangelio. Un evangelio social, un evangelio light, un evangelio de muchas características que no están a veces en la palabra de Dios. El evangelio tiene dos cosas, buenas nuevas y malas nuevas. Buenas nuevas para todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Malas nuevas para los que rechazan. Y no es que uno les está diciendo malas noticias, no. Rechazan o aceptan. Vea, el apóstol Pablo escribe esto en Primera de Corintios, antes de pasar a nuestro texto en el verso 16. En Primera Corintios 1, verso 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces, el evangelio no es algo muy apreciado por la mayoría del mundo, ni lo será. Nunca lo va a ser. Porque hay un conflicto. Hay un conflicto. Y ese conflicto no es solamente un asunto espiritual, sino que también es moral. Y entonces obviamente hay un choque en esto. Entonces cuando uno viene a Cristo y cuando uno recibe a Cristo y acepta a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, entonces se va a dar cuenta de esa realidad, en donde va a querer ser aceptado por su familia, va a querer ser aceptado por su comunidad, pero no va a ser así si predica el Evangelio. Entonces fíjense aquí lo que hemos visto hasta este día, después de Semana Santa. En los versículos del 1 al 5 vimos ahí a los apóstoles, cada uno de ellos. Luego del versículo 5 al 10 vimos instrucciones con referencia a su misión, a lo que ellos tenían que hacer. Luego, ¿cuál iba a ser el resultado de eso? El tipo de recepción que ellos iban a tener.
Y acuérdense, dice ahí en el verso 14, que si en algún lugar no lo recibían, ellos tenían que sacudir el polvo. Sacudir el polvo. Y que el juicio iba a ser más grande para ellos. Entonces, luego, a hoy día vamos a mirar desde el verso 16 en adelante. Y vamos a hablar un poco acerca de la persecución, ¿no? Las consecuencias de entregar el verdadero evangelio no es que usted va a ser abrazado por el mundo, sino usted va a ser perseguido por el mundo. Ese es lo que el Señor les dice a ellos. Y no lo pasa por alto, sino que sencillamente, y esa es una de las cosas que me gusta de Jesús, que Jesús no anda vendiéndote, ¿verdad?, el boleto ganador, sino que te dice, esto es, esta es la realidad. ¿Ya? Y a veces la iglesia y los cristianos cambian y tienen esa perspectiva a veces lamentablemente errónea, y por eso hay mucha gente que se frustra, porque espera, yo voy a salir y voy a comenzar una iglesia y se va a llenar. Sí, si no enseñas de Cristo probablemente, y la cruz de Cristo, y morir, y arrepentirse, y del pecado, y de que la paga del pecado es la muerte, el infierno. Pero si solo enseñas que todo va a estar bien, que vas a ser próspero, que vas a tener salud, que tu matrimonio va a ser 10 puntos y que todo te va a ir bien, entonces claro, cuando la gente se encuentra con la realidad de que no es así, hay un choque. Entonces por eso muchos cristianos prefieren callarse. ¿Por qué? Porque no quieren ser perseguidos. No quieren alzar la voz, no quieren tener esa voz profética que Dios quiere que tengamos en este tiempo, de lo que está mal y de lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces fíjense aquí, en este versículo 16 nos lleva inmediatamente el Señor a la realidad. Y aquí es lo que el Señor les está diciendo a los discípulos. Fíjate, en el verso 16, lo primero que dice, he aquí. Y esta referencia, he aquí, no la hemos visto por primera vez, ya la hemos visto. Y la vamos a seguir viendo. Y la idea aquí es preste atención a lo que yo les voy a decir. Es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos. Ahora ustedes presten atención. Lo segundo que nos dice aquí es quién los está enviando. Y dice, yo os envío. El Señor es el que envía. Sí, la iglesia envía, pero el Señor, la iglesia tiene que enviarse, el Señor está enviando. Y el Señor los envía, y cómo los envía les dice claramente cómo va a ser el asunto. Fíjense, yo os envío como ovejas en medio del lobo. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Entonces el Señor ya les había dicho, si algunos no lo reciben, en el verso 14, que estudiamos antes de Semana Santa, si alguien no recibe sus palabras, bueno, salgan de ahí, sacudan el polvo de vuestros pies y vayan a otro lugar. Ahora aquí el Señor les advierte que aquellos que niegan a escucharlo, que aquellos que rechazan al Señor, lo más probable es que va a producir ¿qué? Persecución. Tomarán represalias en contra de ellos, en contra del mensajero. El Señor les está advirtiendo a ellos. Los envío, fíjense, el peligro real. Los envío como ovejas en medio de lobos. Mucha gente, no, muchas gracias. Y me enviar ahí un lobo y una oveja. Pobre oveja. Ustedes saben que la oveja es el animal más torpe, voy a usar la palabra torpe. ¿Ya? Tanto así, a veces estaba leyendo que ellas a veces ven las moscas que vienen y las molestan en la vista y ¿sabe lo que hacen? Se golpean. Golpean la cabeza para tratar de espantar las moscas y muchas se mueren. Entonces el Señor dice, ustedes son como estas ovejitas, ¿ya? Y los envío ahí. O sea, humanamente uno dice, esto no da posibilidad alguna de que usted pueda a lo mejor tener victoria.
Ahora, la referencia aquí a lobos no solamente se refiere a un animal, sino que está relacionado con aquellos falsos profetas, falsos maestros que estaban dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Acuérdense, Jesús nos dijo en el capítulo 7, en el verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Luego el apóstol Pablo escribe en Hechos 20, 29, dice que van a entrar en medio de vosotros lobos rapaces una vez que él salga de ahí. Van a entrar, dice, y no perdonarán al rebaño. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es, vea, ustedes como discípulos van a entrar en un terreno hostil. Es lo que el Señor está diciendo. Entonces, si realmente voy a ser un discípulo de Jesús, usted va a darse cuenta de esa hostilidad. Ahora, si todo el mundo lo ama y si todo el mundo lo aplaude, entonces la pregunta es si está realmente siendo discípulo de Jesús. Y no me malentiendan el hecho de que no le estoy diciendo que usted salga y grite, ¿verdad? Y pecadores se van a ir al infierno. No, sino vivir una vida íntegra, apartada para Dios. Una vida honesta. Una vida que representa los valores del reino. Cuando eso pasa, obviamente, alguien va a venir y le va a decir, fírmeme aquí. No, pero ¿cómo te voy a firmar esto si no sé qué? No, no importa, fírmalo. ¿Cuántas horas trabajaste? 60, bueno, pone 40 y ahí nos arreglamos. Entonces un cristiano, ¿qué va a decir? No, yo no entro en eso. Ahora, si me da $1.000.000, bueno, no sé. Jamás. No importa. ¿Y cuál es la razón? La razón es que nosotros no queremos pecar en contra de Dios. Entonces vamos a estar en este mundo hostil, un territorio hostil. Si usted es un discípulo, un seguidor, un apóstol enviado de Jesús, no van a simpatizar con usted. A veces la gente piensa, sobre todo los muchachos, a veces cuando van a los seminarios, ya a los institutos bíblicos a estudiar, piensan que van a salir de ahí y van a llevar el mensaje con todo el fuego y ya está bien. Aquí hay algunos que ya salieron y a veces salen con esa intención de que ese fuego en su corazón y el mundo va a venir y el mundo los va a amar. Amo a Jesús y estuve estudiando y me preparé y ahora llevo el mensaje, pero ¿qué ocurre? Que lo que pasa es que ahora de ahora en adelante tienes como esos blancos para dardos. Eres un blanco ahí. El enemigo va a tratar de que no entregues el mensaje, de que no seas lo que dices ser. Y aquí es donde Jesús le dice, los envío a ustedes. Y aquí lo importante es quién nos está enviando. Fíjate, la autoridad con la que estos hombres están siendo enviados es la autoridad de Jesús. Aquí el Señor no es que vayan y para que sufran. No, la idea aquí es de predicar el Evangelio. Y el Señor le dice, cuando ustedes prediquen el Evangelio, cuando ustedes vivan el Evangelio, lo que va a ocurrir es que va a haber persecución, es una advertencia. Los hombres van a tratar de hacerte daño cuando usted entrega el mensaje. ¿Cuál es la naturaleza del lobo? La maldad, es malo. Es un animal carroñero. Quiere matar, quiere comer, quiere destruir, quiere satisfacerse. Y sobre todo busca estas ovejas que son vulnerables. Entonces fíjense aquí, Jesús le dice a los discípulos, los envío, pero no está diciendo aquí, los envío como ovejas de ataque. Esto no es un asunto aquí de algo militar ni nada de eso, no, sino el Señor les dice, hey, los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. El cristianismo yihadista no existe. Vamos a destruir todo, a quemar todo. No. El Señor dice, hey, vayan, lleven el Evangelio, el mundo se va a enojar, pero ustedes sigan
porque yo los estoy enviando. ¿Y cómo se logra esto? En el poder del Espíritu Santo, no de otra manera. Por eso hoy día hay mucha gente que trata de hacer las cosas que se deben hacer en el Espíritu o en la carne, como el Señor quiere que las hagamos. Y al tratar de hacerlas de la carne, entonces trata de acomodarlas, acomodarlas. Y entramos en estas ideologías, aceptamos estos movimientos, a veces que son contrarios al cristianismo. Y déjeme decirle algo, hay muchos cristianos que apoyan gente que van en contra de los valores cristianos. Y uno dice, ¿cómo? La iglesia, por ejemplo, hay países donde la iglesia es, el porcentaje de cristianismo es altísimo y sale un hombre que está a favor del aborto, que está a favor de la unión de matrimonios aquí, matrimonios allá, y todo lo demás. Y uno dice, ¿cómo es posible? Porque la iglesia está votando por él o no está votando. No está votando. O no están haciendo lo que el Señor les ha llamado a hacer. Entonces el Señor aquí le dice, hey, lleven el mensaje, prediquen el evangelio, tengan claro cuáles son los valores por los que usted debe vivir su vida. Y ya los miramos. Si usted no sabe cuáles son, vaya al Sermón del Monte, escuche otra vez todos los estudios que miramos ahí. Estuvimos como 3 meses estudiando el Sermón del Monte. Los valores que el Señor nos deja ahí, como creyentes. Entonces el Señor les dice aquí, vea este proverbio que parece ser una paradoja. Dice, sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. La palabra prudente habla de una persona que es astuta, cautelosa, inteligente, sagaz, alerta. Ahora, es muy difícil que usted sorprenda a una serpiente. ¿Te ha visto esas cobras? Ahí se ponen, ¿ya? Entonces aquí el Señor les dice, hey, estén atentos, estén alerta. En muchas partes de las Escrituras se menciona la astucia de la serpiente. ¿Dónde por primera vez? En Génesis 3. 3:1. ¿Y qué dice en Génesis 3? Dice que la serpiente era astuta más que todos los demás. Lo mismo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. Habla acerca de eso. La serpiente que con astucia engañó. Y aquí la idea es, obviamente, estar alerta. No dejarse sorprender. Pero no solo eso, dice que debemos ser sencillos como palomas. La palabra sencillo habla de sinceridad, de pureza, de sin culpa, sin desquite, sin venganza. La primera vez que usted ve una paloma en la Biblia es en Génesis, otra vez. ¿Ya? En Génesis 8, ahí, ¿se acuerdan cuando Noé mandó la paloma? Después del diluvio. Es un símbolo de descanso, la paloma. En Mateo 3:17 nosotros vemos que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús como paloma. Entonces aquí está la combinación, ovejas y las palomas. Las ovejas y las palomas no son amenazantes, no son militantes, sino sencillamente son accesibles. ¿Quién no le ha ido a dar comida a las ovejas, no, a las palomas ahí en el parque? ¿Y usted le tira un poquito de maíz? ¿Ya? Algunos que ya estamos un poquito más viejos, a veces vamos y les tiramos un poquito de maíz y un montón vienen. Son accesibles, ellas vienen. Ellas vienen. Bueno, aquí es lo que el Señor nos está diciendo. Pero no solo eso, combina, fíjate, como una serpiente, o sea, esté alerta. Que el enemigo, que el mundo no te vaya a tomar con la guardia baja. Tú sabes quién eres y tú sabes cómo está el asunto. Ahora, ¿cómo esto lo podemos aplicar nosotros en nuestro diario vivir? Vea lo que dice Pablo en Romanos 16:19.
porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien. Ahí lo aplicamos. E ingenuos para el mal. Luego en Efesios capítulo 5, verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No seas insensato, dice, sino antes entendido. ¿De qué? De cuál es la voluntad del Señor, dice Pablo ahí mismo. Entonces es la forma en que nosotros estamos viviendo, estamos demostrando si estamos realmente caminando sabiamente, con prudencia, con sencillez, atentos. ¿Por qué? Porque esto es complejo. En Colosenses 4:5, el apóstol vuelve y reitera otra vez, anden sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ahora, eso es interesante que Pablo repita, redima el tiempo. Y aquí en este pasaje está con los de afuera. A veces pasamos más tiempo con los de afuera o invertimos un tiempo que no tiene ningún provecho y en realidad no es una inversión. Porque estamos tiempo con ellos y nunca les hablamos de Jesús. Y ojalá no sepan que soy cristiano. Y a la hora de la comida oramos. Oramos, Señor, ¿ah? Que no se den cuenta. Entonces hay que andar sabiamente. Sencillos como paloma. Astutos, mirando y aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto, los días son malos. Si alguien espera que los días van a ser mejor, no va a ser así. Entonces ahora fíjense, después de que el Señor les dice esto, bueno, Señor, nos estás enviando ahí como ovejas entre estos lobos, el Señor les dice, bueno, esto es lo que va a ocurrir. Esto es lo que deben esperar los discípulos del Señor. Verso 17 al 25. ¿Y qué es lo que ellos deben esperar? Hostilidad. Los problemas que van a venir por ser discípulo de Jesús. En diferentes áreas, en el círculo religioso, en los ámbitos de tribunales seculares o gobierno, y en áreas personales o familiares, en la sociedad en general. Entonces vea lo que dice. Versículo 17. Aquí identifica un poco estos lobos. Dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Ahora, hoy día, ¿cuál es el mensaje del cristianismo? Si uno escucha a veces a estos que andan así, tienen una sonrisa como de comercial de pasta dental, de crema dental. Felicidad, prosperidad, todo va a salir bien. Y cuando ocurre algo que no está dentro de lo que ellos están enseñando, no hay respuesta. Y usan frases. Pero el Señor nos prepara para esto. El Señor nos prepara para la persecución. El Señor nos prepara para morir y para vivir nuestra vida cristiana. A veces la gente dice, yo voy a morir por Cristo, pero vivamos por Cristo primero. Vivamos por Él. Y el Señor le dice, esto es lo que va a ocurrir. Fíjate, van a ser entregados por su propio pueblo, por su propia nación, los judíos. Y el Señor aquí dice, guardaos de estos hombres. Es lo que el Señor nos está diciendo. En medio de toda esta situación, el contraste en siendo, fíjate aquí, inofensivos como palomas. Aquí, sea vigilante, el Señor nos dice. La palabra guardaos aquí es eso, vigilantes, atentos, ser receptivos aquí. Tenga cuidado, es lo que nos dice. Ser prudentes.
no es ser ingenuos. Hay una diferencia. Hay algunos que son demasiado ingenuos aquí. Y a veces ponen las mejores caras, ¿ya? Para todos los males, sino que se están engañándose. Y esto es la advertencia que el Señor nos da aquí. Una cosa es no pegarle la cabeza a un incrédulo con la Biblia, ¿ya? Y otra cosa totalmente diferente es minimizar el pecado. Ah, es pecado. El Señor no nos manda a que usted le pegue a alguien con la Biblia, pero tampoco el Señor te dice, hey, esto es pecado, pásalo por alto. El caso de la gracia de Dios con la mujer adúltera en Juan 8, el Señor la perdonó, pero ¿qué le dijo? Ve y no peques más. El Señor lo dijo, ve y no tengas más este problema que tú tienes. No, le muestra cuál era su problema, el pecado, el errar, el blanco. Entonces debemos tener eso en cuenta, ¿ya? Entonces, amar a nuestros enemigos y no devolver mal por mal es una cosa, pero otra cosa es muy diferente negar a que son tus enemigos. Son tus enemigos, hermanos, lamentablemente. Y no por quién eres tú, sino por en quién crees. Se transforman en tus enemigos. Y aquí dice que usted debe estar cuidándose constantemente. Los van a entregar a estos concilios y esto es lo que ellos van a hacer. Lea el libro de Hechos. Desde el principio ellos fueron entregados a los concilios. ¿Y qué hacían? Los golpeaban ahí. A los discípulos. En Hechos 5, en Hechos 6. Usted puede ver ahí. Entonces el Señor los está preparando para lo inmediato, pero también para lo que venía después. Cuando Él ya no estuviera aquí. Y eso es lo mismo para nosotros aquí. Dice que los van a entregar a los tribunales. Los van a azotar, dice, en sus sinagogas, en el lugar de culto. Una sinagoga era ese lugar donde ellos se reunían a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Bueno, ahí es donde iban a ir los cristianos e iban a ser golpeados por estos religiosos que no estaban de acuerdo con ellos. Acuérdense a Jesús, ¿dónde lo golpearon? En Mateo capítulo 27. Antes y durante, ya sea con Caifás, ya sea con Anás, ya sea con Pilato, el Señor Jesús fue golpeado. Y el Señor les está diciendo, esto es lo que va a ocurrir. En el libro de Corintios, 2 Corintios 11, ahí usted ve al apóstol Pablo. Lea ahí todo lo que él sufrió. Estuvo en la cárcel en Filipo, lo pusieron en un cepo. Y esa historia es muy interesante si usted la ve en el libro de Hechos, capítulo 16. Porque el apóstol Pablo quería ir hacia donde él había viajado en su primer viaje a Galacia. Es donde quería ir. Y iba hacia allá y el Señor le impide, le dice, hey, no vayas, quiero que vayas al otro lado, cruces al otro lado. No vayas a Turquía, lo que sería hoy día Turquía, sino quiero que vayas hoy día a Grecia, lo que hoy día es Grecia, Filipo y todo eso. Entonces uno dice, wow, era la voluntad del Señor de que fuera allá. Y llegó a Filipo, ¡pum! Agarraron, lo golpearon y los pusieron en el cepo. Si Dios permite la persecución es con un propósito. Siempre va a ser el mismo, testificar de Cristo. No es para mostrarte, ay, mire qué bueno soy. No, es para que testifique de Cristo. Y eso es lo que Él hizo ahí. Entonces, aquí el Señor les está diciendo a ellos, esto es lo que va a ocurrir. Van a ser llevados aquí y allá y van a ser golpeados, azotados, vilipendiados, perseguidos. Fíjate en el verso 18.
y aún ante gobernadores, no solo ante el sistema religioso de ese tiempo, sino también ante los gobernadores gentiles. Dice, y reyes seréis llevados por causa de mí. O sea, eso es clave. Que no esté sufriendo porque usted es un malhechor o porque usted es un revoltoso que quiere cambiar los sistemas. No, sino porque usted está llevando el mensaje de Cristo por el testimonio de Cristo Jesús. Que Cristo es el único camino. Y que todo lo demás no le da ninguna seguridad a nadie. Ninguna seguridad a nadie. Por causa de mí. Hechos 24, usted ve ahí a Pablo hablando frente a Félix, frente a Festo. En Hechos 25, pues, delante de Herodes, Agripa, dando testimonio. ¿Qué decía Pablo cuando estaba ahí? Predicaba, contaba su testimonio y hablaba de Cristo Jesús. Y Herodes Agripa, que y por poco me convences, le dice aquí. Y fíjate la razón, por mí. O sea, debido a su identificación y compromiso con Cristo y con el Evangelio. Estos hombres eran perseguidos por causa de identificarse a fondo con Cristo y con el Evangelio. Entonces, cuando uno mira esto, lo que uno ve es que si hay persecución, no es para que la iglesia necesariamente se esconda o el creyente se esconda, sino para que testifique de Cristo Jesús. Y va a haber tiempo, y aquí el Señor lo va a decir, va a haber tiempo en donde usted a lo mejor va a tener que salir de un lugar e ir a otro, a llevar el Evangelio. Y eso es algo muy importante en este tiempo. Ahora, Jesús le dice a ellos, en Hechos 1:8, cuando el Señor se iba a ir, le dice, esperen a que reciban el poder, a que reciban el bautismo con el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos. Me seréis testigos en todas partes, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para ser testigos, para ser valientes, para ir y llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a querer atemorizar. El miedo ha estado muy de moda en estos últimos 4 años. El miedo es algo que el enemigo usa, contrario a la fe. Miedo, miedo, y siempre nos meten miedo. Te va a enfermar, le va a pasar esto, le va a pasar aquí. Yo no estoy diciendo que usted haga el loco y me voy a ir ahí a los lugares donde estén los más contagiosos. No, pero no podemos vivir la vida temiendo de quién está a mi lado. Uy, estornudó. Uy, tosió. No podemos vivir así. ¿Qué vida es esa? ¿Qué vida es esa? Y el miedo le va a decir, bueno, reniegue de Cristo, o si no se muere. Hay un libro que yo les recomiendo, si ustedes lo pueden conseguir, creo que lo tenemos en la página. Se llama La historia de los mártires, de John Fox. Cómo los cristianos, miles y millones murieron por causa de Cristo. Ahorita muchos cristianos están muriendo por causa de Cristo. Pero para ellos no hay protesta. Para ellos nadie sale a protestar. Porque no les interesan los cristianos. No les interesan. Versículo 19. Aquí es en donde tenemos que estar anclados. Mas cuando os entregue, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces, el Señor dice, dependan completamente de mí, del Espíritu Santo. No os preocupéis. Hoy día la gente se preocupa por muchas cosas.
Y la idea aquí, la palabra preocupéis, significa estar ansioso o preocupado. ¿Por qué nos ponemos ansiosos? Muchas veces nos ponemos ansiosos porque estamos dependiendo y tenemos nuestra confianza en nosotros mismos. Y nos ponemos ansiosos. Ay, es que esto tengo que hacerlo. Y la otra razón es por el miedo. Nos ponemos ansiosos. Nos ponemos ansiosos. Y aquí el Señor nos dice, hey, Dios está con ustedes. Dios va a darles a ustedes lo que ustedes necesiten para el momento en que tengan que testificar de mí, dar testimonio de mí. Y aquí está la promesa que el Señor hace, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y eso usted lo puede ver, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. José, Daniel, Pedro, Pablo, Esteban. Cuando era necesario, pum, Dios dice que lleno del Espíritu Santo, pum, y ellos hablaban. Y esto es lo que ocurrió con la multitud de mártires a través de la historia de la iglesia. Porque no somos, dice ahí, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Una de las cosas que Jesús hace con los discípulos antes de morir, en la última noche, capítulo 14, el 16 de Juan, es hablar y enseñarles acerca de la obra del Espíritu Santo, sobre la persona del Espíritu Santo y sobre lo que el Espíritu Santo iba a hacer en la iglesia y en cada uno de los creyentes. El Señor les habló, dijo, Él les va a guiar, Él les va a enseñar, les va a hablar de mí. Él les va a hablar y les va a enseñar acerca de mí. Y cuando usted lee el libro de Hechos, ¿qué ve? Eso cumplido. Hechos 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo, a los ancianos de Israel. ¡Pum! Y ellos quedaron impactados cuando Pedro comenzó a hablar. ¿Ya? Y de corrido, como diría alguien. Pero si este no tiene educación, no estoy hablando que no sabía leer ni nada de eso, sino que obviamente no tenía una educación teológica, como llamarían ellos, o como llaman hoy día algunos. ¿Ya? Pero el Señor le mostró a él lo que él conocía de las Escrituras y se las hizo viva. Hechos 2, usted ve, Pedro cita las Escrituras, cita Salmo, cita el libro Joel. A lo mejor si él hubiera definido, dijo, voy a hacer, está pasando esto, voy a entregar esto. No, él se puso y el Espíritu Santo lo recordó, lo que él ya conocía. Si usted lee las Escrituras, el Señor se las va a traer. Eso no quiere decir, el Señor me va a traer escrituras así. ¿Ha leído la Biblia? ¿Qué escritura le va a traer a la mente? Lea la Biblia. ¿Ya? Lea la Biblia. Estudie la palabra. Esto tampoco es una puerta para no estudiar ni preparar los estudios. No, me voy a parar y abro. Hay muchos lugares que, bueno, hermano, vamos a abrir la Biblia. Y pum, donde salga el dedo. Y salado, le tocan la página en donde está la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, una página en blanco. Hoy día no va a hablar el Señor. No, tiene que estudiar y tiene que preparar, pero también de entender que su dependencia no es de sabiduría humana, sino del Espíritu Santo. Tenemos la unción del Santo, dice Juan. Y Él nos muestra, Él nos guía. Y no solo eso, sino que Dios también nos ha dado pastores y maestros para ayudarnos a entender también la Escritura. Entonces, aquí, a lo largo del libro de Hechos, usted lo ve. Con Esteban, ¿qué ocurría? Dice que no podían ellos resistir la sabiduría de este joven y el espíritu con que hablaba. ¿Qué era Esteban? Un diácono, uno que limpiaba las mesas. Todos nosotros debemos estar preparados para prestar defensa de nuestra fe. No importa el lugar en donde esté, si está en la puerta, si está en el sonido, si está aquí adelante, si es pastor, si es anciano, no importa. Todos debemos prepararnos. Y cuando llegue el momento, Dios va a recordar lo que usted
wow, la escritura. Y boom, va a citar la escritura. ¿Y de dónde salió eso? Dios lo recuerda. Es el Espíritu Santo aquí. Pero los pastores, líderes, esto no es un llamado a la pereza, no. Es un llamado a seguir estudiando, a preparar sus estudios, a preparar sus sermones. Cuando él no, veas, ahí dice que Dios me va a recordar, así que yo me paro atrás del púlpito y lo que salga. No, fuera de contexto. Fuera de contexto aquí. Dios nunca nos llama a ser perezosos en el estudio. Escudriñar las escrituras, Juan 5:39. Escudriña las escrituras. A veces pasamos demasiado tiempo escudriñando libros, que no digo que esté mal, pero debemos pasar más tiempo escudriñando la palabra de Dios, que es infalible, que no contiene error, que no te conduce al error y además te va a mostrar a este Dios revelado aquí. Ustedes han sido limpios por la palabra que yo os he hablado. Bueno, aquí está la palabra. Entonces necesitamos estar e invertir este tiempo, siempre la palabra. Y el Espíritu Santo va a suministrar lo que falte. Y cuando eso ocurre, uno dice, ¿de quién es la gloria mía? No, es del Señor. Es del Señor. Oh, qué inteligente soy. No, el Señor nos lleva. Ahora fíjense en el verso 21. Comienzan aquí situaciones interesantes, ¿ya? Familiares más cercanos y la sociedad van a persiguieron, están persiguiendo y van a seguir persiguiendo al creyente. Entonces vean lo que dice aquí. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Vea, esto lo está diciendo Jesús. Jesús no te va a estar diciendo algo que es mentira. O a lo mejor puede que ocurra. A lo mejor en nuestra sociedad en la que estamos esto no ocurre. Pero vaya a la India, vaya a la China, en Sudán, Corea. Los padres entregan a los hijos entregan a los padres. Entonces ahorita es literal. En esos lugares. Aquí a lo mejor todavía no. Y en el contexto de la tribulación, obviamente los que se queden, los que no quedan en el rapto, bueno, ahí van a ver esa realidad. Pero nosotros sabemos que esto también es una realidad ahora. La iglesia no puede cerrar los ojos ante esta realidad. Y debemos orar por la iglesia que está siendo perseguida en muchos lugares. Y no solo orar, si podemos ayudar económicamente, también debemos hacerlo. Como iglesia. Como iglesia. Fíjense, y seréis aborrecidos de todos. ¿Por causa de qué? No porque estén hablando en lenguas y tirarnos al suelo. Hay fuego, fuego. Y la línea de poder. No, por causa de Cristo. No andan haciendo locuras, sino por el testimonio que usted está dando de Cristo Jesús. Y su testimonio siempre va a ser más fuerte con su vida. Lo que usted dice debe estar respaldado por lo que usted vive. Siempre. Entonces, dice, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es que usted va a ser salvo por esto, sino que esto está demostrando que usted es salvo. Persevera. Creyente. Cuando os persigan de esta ciudad, huid a otra. ¿Por qué dice esto el Señor? Si no quieren escuchar del Señor, ¿qué va a seguir haciendo ahí? Vaya a pescar donde hayan peces que pescar. Vaya, no le dé ya lo vimos eso, las perlas a los cerdos. Entonces cuando hay gente que no te quiere escuchar y comienzan a blasfemar el nombre de Dios, hey, ok, suerte con eso.
Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ahora, de aquí en adelante, si usted está tomando nota, vamos a ver 7 cosas que Jesús dice a ellos que tiene que ver con el discipulado, con parte de ser discípulo de Jesús. Primero, ser discípulo de Jesús puede causar problemas familiares serios. Fíjate, hermano entregará a la muerte al hermano, traición, por causa de Cristo. El odio hacia Jesús será tal que estas personas entregan a su pariente a la muerte. Porque esto es lo que él está diciendo aquí. A sabiendas de que van a morir. El padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Traición. En el afecto más natural, en el afecto que debiera ser de padre a hijo, se rompe. Se rompe. Entonces dice que van a ser perseguidos, muertos. Ahora, esto parece ser una alusión al libro de Miqueas, en el capítulo 7 de Miqueas, versículo 5, dice, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, que duerme a tu lado, cuídate y no abras tu boca. Entonces, fíjense aquí, Jesús, no es que Jesús diga ya, de aquí en adelante se divide, no. Las familias se van a dividir, las culturas se van a dividir. Eso es lo que uno ve. Por causa del testimonio de Cristo Jesús. Y esto se cumplió, sí, se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo. Millones de personas hoy día son muertos, creyentes. ¿Ya? La página esa de los mártires, ahí usted puede ver cómo están muriendo en Sudán, en China. La iglesia en el primer siglo murieron millones. Millones. Entonces, aquí el Señor no está escondiéndose. Ahora, quiero que vayan al verso 34. Vea cómo el Señor amplía un toquecito más esto aquí, en estos minutos que nos quedan. No penséis, y esto cuando usted, no sé si cuando lo leyó o va a ser primera vez, pero estamos hablando de Jesús, el príncipe de paz. Paz en la tierra a los hombres de buena y bondad a los hombres de buena voluntad. Y ahora viene Jesús y dice esto, vean. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, wow, cuando uno lee esto aquí, bueno, no eres el príncipe de paz, y vea lo que dice aquí. No penséis que he venido a traer paz. ¿Cuál era la mentalidad que los discípulos tenían en este tiempo? ¿Qué estaban esperando él de su Mesías? Bueno, que viniera a unir la familia, que viniera a unir a Israel, que viniera a traer paz y que ellos pudieran gobernar en Jerusalén. Esto es lo que ellos tenían en mente aquí. Y vea lo que Jesús les dice. Les da un baño de aquí de realidad. Y no quiero que malinterpreten esto aquí. El Señor no está diciendo mi objetivo, mi motivo es dividir deliberadamente a la gente. No, lo que Jesús está diciendo, este es el efecto que va a producir, que yo voy a producir en mi familia. Este es el efecto que va a producir el Evangelio en una cultura. Se divide. ¿Andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Y aquí es lo que el Señor está diciendo. Ahora sí, el Mesías va a traer paz y va a establecer su reino aquí en la tierra. Pero en este intertanto, en este tiempo en el que usted y yo estamos viviendo,
obviamente existe esto, división. Ahora, si usted es creyente, Dios ha traído paz a su vida. Pero aquí es donde estamos. Hay división. Porque he venido, dice el verso 35, a poner en disensión, dice, al hombre contra el padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Iba a decir algo ahí, pero no voy a decir nada. Cero comentario. Al margen. El que lea entienda, dice. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. O sea, sus propios familiares. Ahora, a lo mejor tu familiar no te va a mandar a la hoguera ni te va a denunciar, pero la ley del hielo. Ya llegó esto, ¿ves? Sí. No le inviten. No sé si usted lo ha pasado, ¿verdad? Y no estoy diciendo que usted va a llegar allá a un lugar donde le inviten y aquí llegó el santo, no me toquen. No, ¿ya? Pero usted no se va a reír con las bromas vulgares que ellos van a decir, ni va a estar en acuerdo con lo que ellos digan. Y está en la mesa escuchando que hablan tanta barbaridad y usted, bueno, no, algo hay que decir, en amor. Entonces, claro, esta gente va a venir y te va a decir, ¿sabes qué? No le inviten más. Y te va a dar cuenta de esa realidad de que no es tanto lo que tienes en común, que los que tienen en común en realidad más es con la familia que vas a pasar la eternidad que con la familia donde naciste. Esa es la realidad aquí. Entonces, a pesar de todo esto, el Señor nos dice, esta es la realidad. Ahora, si quieres, el Señor dice, ¿me quieres seguir? Sígueme. Ven y ve. Vean lo que dice en el verso 37. Y esto es tremendo, este versículo. Dice, y el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Es Jesús. ¿Ya? Jesús está diciendo esto. El que ama a hijo o hija más que a mí, digno de mí. Wow. Una de las cosas que siempre debemos apreciar y agradecer es la honestidad de Jesús. Él no está intentando aquí detenerte a la fuerza, sino te dice esto es. Taparte los ojos y no veas, no importa. No, Él siempre nos va a decir las cosas como es. Y esto es lo que Él quiere que usted y yo sepamos. Jesús no está ofreciendo el gran evangelio de las grandes ofertas o de las ofertas irresistibles. Llame ya, compre ahora ya, ya. No. Este es el evangelio de las buenas noticias. ¿Para quiénes? Para aquellos que reciben a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. El evangelio se vuelve una buena noticia. Y al otro lado de la moneda, malas noticias. Para aquellos que rechazan a Jesús. No todo el mundo recibe a Jesús. Ahora vean algo aquí, con esto vamos a terminar. Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Ahora, Él ama a la familia. Y eso es algo que usted y yo tenemos que tenerlo claro. ¿Quién la diseñó? ¿Quién inventó y creó el matrimonio y la familia? Dios lo hizo. En Génesis 2, verso 24, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, Él lo hizo. Entonces, es idea suya. Pero creo que entendamos algo dentro del contexto de lo que la Biblia dice. Nunca fue el diseño de Dios que la familia fuera lo número uno en nosotros. Dios debe ser el primero en nosotros. Y nosotros a veces podemos decir y podemos usar a nuestra familia para ponerla sobre Dios.
Y después la culpa la tiene la familia. De lo que no estamos haciendo, de lo que el Señor nos ha llamado a hacer aquí. Y nosotros damos gracias a Dios por los matrimonios, por las familias, damos recursos, tenemos reuniones de matrimonios y estamos en eso de acuerdo. Porque ese es el diseño de Dios. Pero el punto es que nunca podemos poner a nuestra familia por encima de Dios. Vea lo que a veces nosotros pensamos. A él le pregunta, ¿cuál es su primer ministerio? Bueno, mi primer ministerio es la familia, o mi primera prioridad es la familia. Eso suena como, wow, falso. No es cierto. Tu primer prioridad es Dios. Y a lo mejor si tu primera prioridad es la familia, por eso tu familia está sufriendo lo que está sufriendo. Porque no tienes a Dios como primero en tu vida. Y a veces pasa. Cuando Dios realmente no es lo primero en nuestra vida, ¿qué hacemos? Y no estoy diciendo que a lo mejor alguien lo vaya a hacer, pero estamos permeados a que decir, no, yo te amo por sobre todo. Pero esposa, usted debe desear que su esposo ame a Dios más de lo que la ama a usted. Porque cuando ama a Dios más de lo que la ama a usted, usted va a estar en paz, va a estar tranquila, que sabe que este hombre va a honrarla, respetarla, cuidarla, va a hacer que usted florezca, crezca. Pero cuando no es así, en cualquier momento la va a cambiar. Ya a cierta edad dice, bueno, voy a cambiarla por lote 15. Y aquí es donde está el problema. Tu primera prioridad y mi primera prioridad, esto es para todos nosotros, debe ser la obediencia a Cristo. Aquí. Es obedecer al Señor. ¿Quién fue lo suficientemente obediente para ir por usted y por mí a la cruz? Ese es número uno. Hay un hombre que escribió una canción que dice una parte de esta canción esto. Prometí a mi esposa ir al cielo por el Evangelio. Y luego dice, como le dije, cuando nos casamos, seguramente preferiría que me encontrara muerto antes que amarla más que a quien me salvó. Que a quien me salvó. En otras palabras, decía, cuando nos casamos, le dije que mis prioridades eran amar a Jesús más de lo que te amo a ti. Y al amar a Jesús más de lo que yo te amo a ti, Él me va a proporcionar suficiente amor para nutrirte, para comprometerme contigo hasta el final. Este es. De ahí es donde parte todo. Nuestro compromiso y nuestro amor hacia Jesús va a ayudarnos a nutrir a nuestras esposas, a honrarlas, a respetarlas, a comprometernos. Este compromiso que usted hizo, yo hace 33 años, yo no sé hace cuántos años usted, ahí se mantiene un compromiso con Dios, con ella. Primera prioridad, Dios. Yo creo que esto es algo que a veces nos deja inoperantes muchas veces o que nos volvemos inefectivos. Entonces, la intención aquí nunca es dividir, sino que este es el resultado cuando usted sigue a Jesús y lo ama y es discípulo. Esto es algo que va a venir. Usted como cristiano un día va a estar obligado, probablemente va a estar en esa disyuntiva de ser discípulo de Jesús y tomar una decisión. Jesús o mi familia. Y aquí el Señor dice, hey, te van a perseguir. Jesús es y debe ser nuestra prioridad.
Personas que reciben a Jesús en la India son desechados por sus padres, los hijos, tirados a la calle, hasta a veces lapidados por Cristo Jesús. Entonces, la vida cristiana parte de esto. ¿Quién te envía? ¿En quién has creído? De Él se trata. Y yo agradezco a Dios por mi matrimonio, por mi esposa, por mis hijos. Y lo que yo quiero es eso, que ella ame más a Dios que a mí. Eso es. Ya habla más de Jesús que de mí. Y yo digo, y está bien, está bien. Entonces, hoy día hay gente que, si usted, por ejemplo, es cristiano ahora, y a lo mejor vivía en drogas, alcohol y todo lo demás, y usted llega a su casa, donde usted vivía así, y dice, no, ahora soy cristiano, y a veces la familia se ofende. Pero ¿cómo te hiciste cristiano? Sabiendo de que esta persona, esto, esto y esto y esto, y prefieren tener esto y esto y esto que sea cristiano. Lamentable. Aquí. Vas a perder amigos, probablemente. Si te pones serio como discípulo de Jesús, es lo más probable. No les va a gustar lo que les vas a decir, en amor. Entonces se van a alejar. Entonces, ser un discípulo de Jesús, como dice aquí, va a ser algo que va a producir quiebre, probablemente en la familia. Y no quiero que me malentiendan. No estoy diciendo vaya y sepárese de su familia, no. Pero es posible que si usted se mantiene firme en su fe y habla de Jesús y habla de caminar con Cristo, su familia se va a ir alejando de usted. Ay, es que tengo que cambiar, entonces no. Si está haciendo las cosas de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra, yo no soy el que tengo que cambiar. Pero a veces nos, ay, bueno, voy a cambiar y voy a... Estás amando más a tu familia que a Dios. Y es por eso el Señor dice aquí. Entonces, tomamos nuestra cruz y seguimos al Señor. Y otra vez, tu cruz y mi cruz no es mi suegra ni nada de eso. Ni una enfermedad. La enfermedad no es una cruz. Esta es la cruz con la que tengo. No. Es morir a nosotros. Y es seguirlo a Él. Y vivir para Él. Todo el tiempo que nos quede por vivir aquí en la tierra. Siendo testigos de su amor, de su gracia, de su bondad. Amando a nuestros hermanos, entendiendo que los que están afuera no son mis amigos, pero Dios me dice que los debo amar y orar por ellos y llevarles el mensaje de Cristo. Que el Señor nos ayude a vivir así, en esta realidad tan, tan tremenda que estamos viviendo. Sabiamente y prudentemente, en amor. La próxima semana vamos a seguir. Hicimos una, son 7 de las que vienen aquí, cosas que vamos a aprender de esta enseñanza de Jesús aquí a sus discípulos. Oremos, Señor. Agradecemos esta mañana tu amor. Y gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder
ser confrontados, animados, exhortados, desafiados por ella. Y oramos, Señor, para que nos llenes con tu espíritu, para poder vivir esta vida que tú nos estás enviando a vivir y a hacer como creyentes, Señor, como discípulos tuyos, que podamos ser sal y luz en este mundo, que realmente, Señor, la gente pueda verte a ti en lo que decimos y en lo que hacemos, Señor, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera, Señor, de actuar y en nuestra manera de hablar, como discípulos tuyos, que te aman por sobre todo y quieren obedecerte por sobre todo, porque en la obediencia siempre hay bendición. Oro, Señor, para que bendigas a cada cabeza de hogar en esta mañana, para que sean esos líderes, esos cabezas de hogar que te aman por sobre todo. Y saber que sus familias van a ser bendecidas en cierta manera por ese amor que sienten por ti. Porque su prioridad va a ser siempre, Señor, lo eterno. Pasar la eternidad, Señor, contigo. Oramos, Señor, y te pido que nos ayudes a mantenernos firmes en ti, Señor. Llénanos, sana a los enfermos, Señor. Provee trabajo al que no tiene. Y gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor y tu bondad hasta este día. Por darnos vida eterna. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje a aquellos, Señor, que no te conocen. Sabiamente, Señor. Úsanos esta semana. Te lo pedimos, Padre, y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.